El gallo madrugador tira su segundo canto, entonces yo me levanto para iniciar mi labor. ¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar cosechando lo que es el maíz. Puede hacerse tamales de maíz nuevo, pero en este caso va a ser un chicheme de maíz nuevo o bollo de maíz nuevo. Sean bienvenidos a un nuevo video. Ya el maíz está listo, excelente. Tito tire de nede, tito iden, ti me lleve tirumbe, ti mueve, ti te bave, non donere o iden matare, te no engore chiha ñagro, gui, me vengo andando donere iden, a buscarse. Hace un solazo tremendo, no traje camisa manga larga, vine con un suéter manga corta y me estoy llevando este solazo de lo bueno, pero igual eso es parte de la vida del campo, parte del trabajo, así que por eso no hay problema. Por eso no hay problema, hay que trabajar para poder comer, es la ley de la vida. Ya hemos terminado lo que es la cosecha de maíz aproximadamente a las 11 de la mañana, así que vamos a proceder a transportar, voy a proceder a transportar lo que es el cargamento en esa bolsa, en lo que es una bolsa similar a esta, más grande, que soporta aproximadamente 1,5 quintales, pero yo llevo aproximadamente 50 a 60 libras de maíz en una distancia que tengo que subir desde el río Tabasará hacia el cerro, hacia la cima de 3,5 kilómetros prácticamente. Así que va a estar bastante difícil a esta hora, pero eso es la vida del campo, es parte del trabajo y sé que usted lo entiende porque lo ha vivido también. Esta es la cáscara que se utiliza para envolver el bollito bien delicioso de maíz nuevo. Este se utiliza también para conservar la semilla en una cáscara seca. Mogoda queen, mogoda huda queen, abogo negadre comadanwane. El maíz nuevo suavecito, blandito, para ya prepararlo para lo que es el chicheme, el chilate de maíz nuevo, bien delicioso, señoras y señores. Así que vamos a proceder a cargarlo. Muy bonita la bolsa, esta bolsa es para cargar lonche, para cargar lo que sea. Vamos a ver cómo nos va. Allá en la cordillera viene rayando la aurora, porque el día no demora, yo me arreglo a la ligera. Saco de la cafetera el café tomo contento, salgo al patio un momento, la mañana se despierta y las aves en la huerta renacen mis sentimientos. Voy a empezar a subir lo que es la loma desde el Tabasará hacia arriba, hacia Cerro Algodón. Está lejos, la verdad, es pura subida, un camino muy duro, pero es la ruta que siempre usamos. Y para eso se requiere de muchas condiciones en las piernas, en los pulmones, para poder subir. Y así se carga, así se transporta una carga aquí en la comarca Nove, ya sea maíz, arroz, frijoles, leña. Incluso esta es la ruta también donde la gente transporta cascajo, piedra, arena para construcciones, madera, todo a hombro. Amigos, ya voy a la mitad del camino. Estoy cogiéndome un 5 porque la verdad está brutal esta subida. Todavía me falta esa, 1,5 kilómetros más hacia arriba. Gracias a eso estamos bien de salud, porque liberamos toxinas del cuerpo, nos mantenemos en condiciones y sudamos, comemos natural, comemos saludablemente. Cada vez que me levanto, allá en mi terruño hermoso, siento lo maravilloso de las aves y su canto. La neblina como un manto de mi choza campesina, en el palo una gallina se espanta y cacarea, todo lo que me rodea hay un solazo tremendo. 12 en punto del día, el solazo en su punto. Estamos aquí subiendo la loma
Llegando casi a la cima ya. Bien, ese es el recorrido que hice del río Tabasará hasta la cima, del lugar donde se descansa. Cansadísimo, la verdad, con esta carga encima, pero ya llegamos. Así es, damas y caballeros, chicos y chicas, este es nuestro estilo de vida, esto es nuestra rutina aquí en estos lugares donde se produce, se cultiva el alimento para nuestra subsistencia. Un trabajo duro, difícil, pero es nuestro estilo de vida, es nuestra cultura y estoy muy orgulloso de eso y estoy seguro que usted también. De Cricamola, Trinchera, esos lados, desde Alto Caballero, desde Tolé hasta las montañas, 90 kilómetros podría decirse, más o menos 90 kilómetros montaña arriba, y ellos transportaban grandes pesos. Son personas muy resistentes, muy fuertes. Yo los considero los más resistentes de todos, a la gente de ese lado. Son hermanos nuestros, de nuestra comarca también, y son personas muy resistentes, mujeres y hombres, y se veían cargando un quintal de sal, un quintal de azúcar, un quintal de arroz, desde más de 90 kilómetros de distancia en un terreno muy accidentado, montaña, ríos y así. Se ha desarrollado una resistencia, la verdad. Es una muestra solamente de lo que le puedo dar a ustedes, de lo que es cargar este peso, algo pequeño, ni al quintal llegué cargando. Ese es nuestro estilo de vida y eso es cultura. Eso es cultura, señores. Es que el Moave siempre ha producido su comida, ha trabajado la agricultura de subsistencia, y puede haber manifestaciones por razones de que se atente contra los recursos, contra la integridad de la cultura, etcétera, etcétera, pero no por comida. Es lo bueno que le puedo mostrar el día de hoy, el trabajo agrícola, el trabajo de campo. El reto era subir esta loma en menos de una hora con esa carga y lo logré. Gracias amigos y amigas, gracias por suscribirte a mi canal, gracias por darle like, gracias por comentar y compartir mis videos. Nos vemos en una próxima aventura, si así el Todopoderoso lo permite. Amen a Dios, busquen de Dios y el Todopoderoso los bendiga. Y si así Él lo permite, nos veremos en una próxima aventura, en un próximo video. Saludos y bendiciones.